Un saludo de bienvenida a Núcleo 2 de este tercer seminario en estudios en infancias. Como sabemos, el Núcleo 1 introduce el enunciado acerca de la pregunta por la infancia, que entre otras traducciones indica para nuestro caso que la infancia en este seminario constituye fundamentalmente una pregunta. Dicho núcleo explora, entre otros elementos, la significación del plural infancias en relación con las diferencias, contenido que señala desafíos, precauciones y sugiere una perspectiva posible para su uso. Ahora bien, entendiendo que ese plural es funcional tanto a la designación y el reconocimiento de las diferencias como a la esencialización de las desigualdades, este segundo núcleo se centra en el problema de la división de las vidas. Para ello se adentran fenómenos que representan la fractura del sentido del plural como albergador de diferencias entre semejantes, evidenciando sus injustos, frecuentes e insoportables desenlaces. Se trata de la constatación de tratamientos destructivos de las diferencias encarnadas por niños y niñas, hecho que nos permite advertir desde ya que el contenido de este núcleo es tan relevante como difícil de evitar. Como marco para abordar la cuestión de las infancias a propósito de la división de las vidas, escucharemos a la profesora María Ana. Hola de nuevo. Vamos a abordar el segundo núcleo en el que trataremos de pensar algunas ideas en relación a la pluralidad pensada ligada a la desigualdad. Lo primero que aparece es una pregunta que tiene que ver con cómo pensar la pluralidad en las infancias cuando el mundo, dado para compartir y transformar el mundo común, parece no hacer lugar a todos los niños y las niñas. ¿Cómo sostener un plural atravesado por la injusticia? ¿Cómo insiste en él la tensión con la división de las vidas? Sabemos que no todos los recién llegados son recibidos de manera generosa. Algunos, incluso, ni siquiera son bienvenidos. Muchas veces pesa sobre ellos el desprecio por su origen social. En los procesos de constitución identitaria en la infancia y en función del contexto político actual de retracción de políticas públicas de lo colectivo, sabemos que las marcas de las desigualdades de cuna son cada vez más propensas a volverse destino. A propósito de este destino, nos dice Graciela Frigerio, en su trabajo La división de las infancias, que cuando el lugar ofertado conlleva, en primer lugar, una desafiliación obligada de la genealogía, cuando el nombre propio desaparece bajo una denominación, se llevaría a cabo una inscripción, la de la desafiliación, que contrarresta una afiliación adjetivada en el universo de los afuera o fuera de lo común. Pero conocemos además la manera en que la infancia aparece como una categoría que convoca a un universo de representaciones asociadas al ideal del bien, bien con mayúscula, a un totalizante a favor de, como si la copresencia de amor y odio que caracteriza el lazo social fuera rechazada del plano en el caso de las infancias. La infancia, y particularmente la infancia empobrecida, se corresponde con los llamados asuntos de Valencia, que identifica Luis Aguilar Villanueva en la formación de la agenda de políticas públicas, y que son esas cuestiones que generan un gran consenso afectivo, que despiertan reacciones afectivas fuertes, bastante unánimes. Pero como nos enseñó Vasily Grossman, la defensa de principios abstractos, en este caso el bien, termina olvidando a quienes se pretende proteger. Y al imponer en forma generalizada su definición particular de eso que consideran el bien, los hombres terminan haciendo el mal. Por eso, tal vez,
Las ideas como los niños primero o los únicos privilegiados, entre otras formulaciones posibles, no se sostienen y pensamos que en el mundo la mayoría de los pobres son niños y la mayoría de los niños son pobres. Contundente evidencia que da cuenta de que la desigualdad se juega tanto en relación a la población pobre en general como hacia el interior de la categoría infancia. ¿Cómo podríamos analizar la desproporción entre esas invocaciones y las condiciones de vida de la mayoría de los chicos y las chicas en nuestros países? Asociadas a la desigualdad, podemos pensar otras marcas que atraviesan al niño empobrecido. La idea de un ser necesitado, carente, reducido a lo autoconservativo. Un niño en riesgo, peligroso, socializado en el delito, tentado por los narcos, usado por los delincuentes. O el niño normal, el que debe ser tratado, el niño de la salud mental. Atravesamientos discursivos de la minoridad, el otro como carente, enfermo y peligroso. 3 atravesamientos que construyeron la categoría de menor contrapuesta a la infancia. Pero aunque ahora se pongan de manifiesto otras formas y la idea de menor no sea considerada, la división de las infancias insiste ofreciendo un tratamiento diferenciado y circuitos de intervención heterogéneos, según los niños o niñas de que se trate o las familias de las que provengan. De hecho, los sistemas de protección de derechos, al igual que el anterior sistema de minoridad, continúan presentando altos niveles de selectividad. Esto es, la clasificación de niños y niñas sin cuidados parentales aplica casi exclusivamente para aquellos pertenecientes a sectores vulnerabilizados, más expuestos a las intervenciones y por lo tanto con mayor visibilidad. El otro día leía una nota de Eduardo Gruner en la que él contaba que Kierkegaard afirmaba que la condición de una buena repetición es que aparezca como novedad. Pensamos que esto aplica en la forma en que se ha desarrollado la institucionalidad para los más chicos, particularmente para aquellos y aquellas que atraviesan situaciones difíciles. Se pensó tal vez como pura novedad y a la vez como reacción a la institucionalidad anterior de la minoridad. Esto nos habla de una moralización de la política que parece simplificar los asuntos en términos de buenos y malos. Buenos, aquellos a favor de los derechos, y malos, aquellos asociados a la minoridad, desconociendo los sedimentos de la cultura tutelar en lo nuevo. Quizás estos planteos reactivos no fueron ajenos a una posición de lucha por los derechos de las infancias que se daba a nivel global y estuvieron asociados en algunos países de la región, como en el nuestro, a momentos postdictatoriales, sus luchas por los derechos humanos, sus nunca más, y lo inadmisible de la privación de la libertad por tiempo indeterminado de niños y niñas en nombre de la protección. Si bien desde hace algunos años este enfoque del pasaje de una institucionalidad a otra es ampliamente cuestionado, creemos que esa reacción, que la calificamos además como repetición, ha configurado y continúa configurando muchas de las políticas y de las prácticas destinadas a los chicos y las chicas, los modos de pensarlos y de tratarlos. Varios autores plantean que las políticas se circunscriben casi exclusivamente a dispositivos de protección de derechos, esto es, atención de casos de vulneración de derechos, los cuales devienen muchas veces en patologización y consecuentemente en casos de salud mental. Decíamos, atención de casos de vulneración
con escasos despliegues alternativos y acciones de efectivización de derechos económicos y sociales, lo cual nos hablaría de políticas de inversión y de distribución. No estamos planteando aquí una reivindicación de justicia social, que igual no nos es ajena, sino que estamos tratando de dar cuenta de algunas maneras en que aparece ese más de lo mismo en la forma de pensar el problema, en el plano de las responsabilidades individuales. Esto es, eso que no anda bien en la vida de los chicos tiene que ver con ellos o con sus familias. Esa suerte de novedad reactiva construyó una serie de imperativos, de tópicos de cómo pensar las intervenciones y los problemas, como por ejemplo la desjudicialización, la prioridad de la familia, la desinstitucionalización, en algunos de los cuales nos interesa detenernos, en tanto nos preocupa esa sobreestimación de unos ideales que, como dijimos antes, siguiendo a Grossman, suelen no diferenciarse del mal mismo. Y nos interesa además ver cómo en ese mismo gesto, en el sostenerse de manera implacable en esas abstracciones reactivas a la manera de consignas, se abren, sin que parezca posible advertirlo, las puertas a aquello mismo que se supone se quiere evitar. Estamos pensando en eso que afirma Enríquez respecto a la pulsión de muerte en las instituciones asistenciales. Él nos dice, la muerte pondrá su sello en el lugar mismo donde parecía derrotada. Vamos a hacer foco en los imperativos asociados a la desinstitucionalización de las infancias y en cómo se articula con la hegemonía de una matriz familiarista. Como sabemos, la desinstitucionalización, término en auge en los años 70, remite al cuidado a cargo de la comunidad, sustituyendo la atención residencial. Surgió cuestionando las macroinstituciones, asilos, manicomios, institutos de menores. Las instituciones totales, de las que Irving Wolfman realizó un exhaustivo análisis y de las cuales se han ocupado ampliamente en numerosos trabajos la literatura, el cine y la academia. Hoy esta idea se extiende a otro tipo de instituciones, en el caso de las infancias, a los hogares convivenciales. Nos estamos refiriendo a las instituciones que albergan a niños o niñas con medidas de protección de derechos. Una cuestión a pensar es la forma en que esto se caratuló como desinstitucionalización, confundiendo la institucionalización con esas macroinstituciones y lo que en ellas sucedía. Ese trastocamiento de sentidos conduce a la paradoja de plantear la desinstitucionalización para quienes tal vez más requerirían del amparo de lo institucional. Richard Sennett critica esa idea al considerar que no es posible eliminar el cuidado y la dependencia de los demás por medio de la privatización o el cuidado comunitario. Señala que el desmantelamiento de las instituciones residenciales fue más rápido que la distribución de recursos a las comunidades. Además, plantea que en un esfuerzo por reducir responsabilidades y costos, no se pensó en una complementariedad de lo institucional y lo comunitario, que atendiera aquellas situaciones en que lo comunitario, no podía reemplazar lo convivencial. A Sennett le preocupa que esta asistencia social liberada tome como modelo para el sistema de protección social la empresa flexible, en la cual predomina la inquietud por el presupuesto de las administraciones locales por encima de la consideración de cuánto necesita el ciudadano. El Estado reduce así sus responsabilidades, limitando las garantías fijas o permanentes por acciones de ayuda más acotadas, en calidad, en tiempo e en intensidad, devolviendo al individuo, dice él, la gestión de su destino.
Entonces Sennett nos ayuda a poder ver otras incidencias que operan en este ideal de desinstitucionalización. Ideal que, como sabemos, en el caso de las infancias, va de la mano de una idealización de la familia biológica como lugar natural. Y con ello, en algunas ocasiones, se expone a los niños ya no al encierro, sino a la intemperie de lo siniestro en lo familiar. Es sabido que sobre la base de un imaginario social compartido, los diferentes textos normativos referidos a las infancias consideran a la familia como el ámbito en el que tienen que crecer los niños y las niñas, señalando, por otra parte, que la separación de ellos o ellas de sus familias deben ser la última alternativa. Asimismo, como señala Carla Daniela Villalta, la familia ha constituido el dispositivo estratégico y sitio privilegiado de intervención para las políticas antipobreza desplegadas en el proceso de neoliberalización que tuvieron lugar en la región. No negamos el lugar primordial que tiene la familia con relación a las infancias, sino que venimos a tratar de interrogar un ideal de familiarización que conlleva a pensar la familia como la única responsable de la protección y filiación de sus integrantes. En el caso de las familias en situación de pobreza, las dificultades y las condiciones en las que deben intentar responder ese ideal suelen quedar invisibilizadas. A partir de ello se desarrollan diferentes estrategias de fortalecimiento familiar, altamente individualizadas, ligadas a prácticas de regulación e intervención en la vida familiar, como señala Barmas. Acciones que comprenden desde la orientación y la concientización hasta el seguimiento, la evaluación y el establecimiento de compromisos para que se ejecuten lo mejor posible los planteos hechos por los profesionales en relación a los requerimientos de ese ideal. A esto suele agregarse la recurrente derivación a tratamientos psicológicos sustentada en el conocido escenario de la medicalización y patologización de la vida. Valeria Llobet señala que las tensiones que se producen ante las dificultades de articulación entre la dramática familiar y la vulnerabilidad social suelen resolverse desde el discurso institucional a través de una banalización, marcada por dos polos reduccionistas. Por un lado, el exceso familiarista, que prioriza la consideración de los efectos de la desintegración familiar. Y por otro, el exceso sociológico, según el cual los procesos sociales constituyen un límite infranqueable de los destinos singulares. Pensamos que los imperativos de desinstitucionalización y este enaltecimiento de lo familiar que venimos caracterizando se ponen particularmente de manifiesto y permiten advertir sus efectos en el caso de los niños y niñas en situación de desamparo, algunos de los cuales son nombrados, como dijimos antes, como niños y niñas sin cuidados parentales. Se trata de sujetos que han sido expuestos a los excesos del otro de diferentes maneras, en unos casos el maltrato, en otros el odio destructor, o el apego englobante, o el exceso de contactos eróticos, o también la indiferencia, el abandono, que los hacen vivir en una situación de carencia afectiva insoportable. Pero ¿qué sucede cuando conforme a esos imperativos se sostiene esa familia como de destino inexorable? El problema es quizás que ese ideal familiarista se localiza en la familia biológica, la de los lazos de sangre. Pero sabemos de la insuficiencia de la consanguineidad como garantía de producción de un sujeto. Pierre Legendre nos dice que el lazo de sangre exige ser jurídicamente trabajado y agrega que la sangre como tal no quiere decir nada, que debe ser instituida para hablar. El autor
hace referencia a un hacer nacer que consiste en producir al semejante, un ser humano nuevo diferenciado. Esta diferenciación es efecto y causa de un tercero, referencia a una ley estructurante, y cuando esta operación no sucede, los hijos se convierten en objetos de propiedad de los adultos. Al igual que Legendre, Derrida nos recuerda la diferencia entre un genitor o engendrador y un padre o una madre, designación que no es posible por fuera de una experiencia de reconocimiento, más allá o más acá del derecho. En la familia, como reunión alrededor de un niño que nace, dice él, la organización de los sitios nunca fue natural para ningún viviente. Se trata de situaciones difíciles, con frecuencias trágicas, que nos confrontan con la dificultad de no haber podido dar con formas de institucionalidad que alberguen a unos sujetos en quienes la trama entre la filiación de sangre y la filiación simbólica es puesta en entredicho, y a quienes que la desigualdad parece reservar siempre la peor parte. Quizás la pregunta con la que comenzamos no requiera de respuestas, sino de llevarla con nosotros, intentando entrever los diferentes atravesamientos de una historicidad en las que más que una superación o degradación, se juega para muchos chicos el retorno del ominoso, algo que siempre estuvo allí, sedimentado, y que, como dice Diego Tatián, solo es contenido de manera provisoria por obra de la política, de nuestra acción política, y también de una pluralidad que alberga la común singularidad de las diferencias, pero a la vez las marcas de las injusticias. Decíamos de llevar la pregunta con nosotros, tener la mano, porque como afirma Nuria Eidelman, tal vez lo que importa no ser capaz de decir al otro, sino de hablar con él. Y en ese hablar podemos agregar en el escuchar y en el mirar a esos otros más pequeños, reconocerlos y reconocernos en la posibilidad de ser siempre otro. Muchas gracias a Mariana por este laborioso recorrido que nos acompaña en la aproximación a un terreno ríspido. Cada uno y cada una de ustedes decidirá en qué ideas detenerse, profundizar según su momento de formación y elaboración, según las preocupaciones y curiosidades que les acompañen, según los segmentos que les resulten más inteligibles o más enigmáticos. Por lo pronto plantearé algunos colorarios como paso previo al encuentro con las lecturas del núcleo. Mientras que el abordaje del plural infancias en relación con las diferencias ofrece una respuesta parcial a la pregunta por cómo se constituye un sujeto, la referencia a la división de las vidas o al plural infancias en relación con la desigualdad es la respuesta a la pregunta por cómo se construye un menor. En otras palabras, cómo se expulsa a cualquier niño o niña de la infancia de su reconocimiento como sujeto de pleno derecho. En el relato, Mariana desentraña complejos funcionamientos en la producción de la infancia en las sociedades actuales, los cuales tienen con frecuencia un fondo de cinismo e hipocresía, y a cuyo agenciamiento estamos todas y todos expuestos. ¿Ante qué estamos confrontados? Ante la operación de un sedimento, el del orden tutelar, el del patronato. La injusticia insoportable y trágica que afecta a niños y niñas nos obliga a considerar la hipótesis de que, eventualmente, el plural funciona como velo de una máquina destructiva, una de cuyas formas más conocidas es la del etiquetamiento del otro. La desigualdad, que no equivale ni a diferencia ni a asimetría, sino a la instalación de una brecha deshumanizante, parece ser el nombre de una relación que insiste en la construcción de vínculos con los niños y las niñas. En las familias, en programas y políticas, en instituciones, entre comillas, y no pocas veces en las investigaciones. El imaginario de evolución y progreso histórico de la sensibilidad de las sociedades hacia la infancia coincide al parecer con operaciones de minorización cada vez más encubiertas y sofisticadas que transcurren a través de juegos de lenguaje. Es el caso de abstracciones y adjetivaciones que esencializan como atributos de algunos niños o niñas
situaciones azarosas, contingentes y a veces forzadas. Es el caso de infancias migrantes o infancias rurales, niños máquinas de guerra o niños sicarios, o en la idea misma del matrimonio infantil. También se minoriza a través de imposiciones de sentido tales como dar por sentado a priori que todo aquello que se hace en nombre del bien de los niños y las niñas es de por sí bueno, o como cuando la visibilidad y existencia de algunos derechos no se manifiesta en su efectivización, sino solo luego de su vulneración. La reactividad parece pues estructurar numerosas intervenciones que tienen como destinatarios a las niñas y a los niños, y su hegemonía es mayor a lo que parece hemos querido advertir. Idealizaciones, privatizaciones, algunas llamadas innovaciones. En esas formas palpita la hegemonía de la matriz familiarista que actúa acompañada de un menosprecio por lo institucional y lo estatal, como si la familia no fuera también una institución. Se trata de formas de banalización, emparentadas en este caso con los llamados procesos de neoliberalización en relación con la infancia. Como lo ilustró Mariana, esta acción reactiva afecta de maneras concretas a todos los niños y las niñas, y no lo hace por igual. Aquellos y aquellas a los que más les hemos fallado como sociedad y como Estado en su protección quedan expuestos a los peores excesos. Lo ominoso retorna porque es el sedimento que persevera. No se trata de exterminarlo, sino de no suspender la atención en el desciframiento de las formas bajo las cuales se presenta. Es ominoso porque no es externo, está en nosotros, aunque nuestra tendencia sea a desconocerlo. Les invitamos pues a adentrarse en las lecturas del núcleo.